nos encontramos con el centro del Apocalipsis. La comunidad cristiana enfrentada a las bestias. Capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 5. Fíjense en el cuadro. Estamos en el tiempo presente de la comunidad y de Dios también, ¿no? En el hoy. Estructura general. Es una estructura concéntrica. Arranca del cielo a la tierra. Capítulo 12, versículos 1 al 18. Esto está en paralelo. Vayan abajo, A'. De la tierra al cielo. Capítulo 15, versículos 1 al 4. En el medio, B'. En la tierra aparecen las dos bestias. En la tierra aparece el juicio de Dios. Y en el medio, en el centro, la comunidad que sigue al Cordero. Capítulo 14, versículos 1 al 5, donde se oye un cántico en el cielo. En la primera parte hay un canto de victoria. Y en la última parte está el cántico de Moisés y del Cordero. Fíjense, hay 3 momentos litúrgicos en esta sección. La acción entonces comienza en el cielo, se desarrolla en la tierra y termina en el cielo. Y estos 3 cánticos hacen las veces como de un estribillo. Al comienzo el cántico de victoria de los mártires en el cielo, que vencieron al dominio gracias a la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. ¿Sí? Vuelve a aparecer otra vez el tema del testimonio. Al final también en el cielo tenemos el cántico de los que vencieron a la bestia, a su imagen y a la cifra de su nombre, que cantan el cántico del Cordero. Capítulo 15, versículo 2 al 4. Y en el centro, la comunidad que sigue al Cordero escucha un cántico en el cielo que solamente la comunidad puede aprender. Capítulo 14, versículo 3. Estos 3 cánticos le dan al conjunto un carácter litúrgico y por lo tanto victorioso. Expresan la conciencia de la comunidad cristiana que en la tierra lucha contra el demonio y las bestias, pero el Cordero, que aparece repetidas veces en esta sección, es el que vence. Es más, es el que venció, además, directamente. La sección tiene la misma estructura que el libro de Daniel en el capítulo 7. En Daniel la oposición central se da entre las 4 bestias y el Hijo del Hombre. En el Apocalipsis la oposición se da entre las 2 bestias, que van a aparecer en el capítulo 13, y el Hijo del Hombre, que aparece en el capítulo 14. En ambos casos se trata de representaciones míticas para expresar que, y la confrontación entre el imperio y el pueblo de Dios, otra vez, entre los impíos y los santos o los justos. Es la confrontación entre lo bestial y lo humano en la historia. Esa confrontación y la de todos los tiempos. De ahí la vigencia del Apocalipsis. En ambos libros, me estoy refiriendo a Apocalipsis y Daniel, hay igualmente un juicio. En Daniel, el pueblo de los santos del Altísimo recibe el reino. En el Apocalipsis, el reino llega por la sangre del Cordero y el testimonio de los mártires, como venimos repitiendo todo el tiempo. En el Apocalipsis, Jesús resucitado se identifica con la figura del Hijo del Hombre, como en toda la tradición sinóptica, por otra parte, ¿no? Pero la figura humana sigue siendo el símbolo del pueblo de Dios, opuesto a la bestia, que es el símbolo de los imperios. Hay una cuestión como particular, pero que tiene una versión comunitaria, que tiene una versión universal. En ambos tenemos entonces, tanto en Daniel como en Apocalipsis, una teología de la historia y un poderoso mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Teología de la historia se entiende la expresión, ¿no? Porque es reconocer al Dios presente, actuante y conduciendo la historia. Por eso, teología de la historia. Es leer la historia con Dios adentro. De esto se trata. Si bien es una sección esta
bien compacta e independiente, está muy bien articulada con la sección de las trompetas que la precede y con la de las copas que viene después. Y la ubica de este modo interpretativamente, al tener esto de marco, en la teología del Éxodo. Queda encerrada en la teología del Éxodo. Vamos con la primera parte. Apocalipsis 12, 1, 18. Todo el capítulo 12 tiene un fuerte carácter mítico. En el centro, como ya dijimos, versículos 10 y 11, está el cántico litúrgico que no está expresado en forma mítica y es lo que nos va a dar la clave de interpretación de los mitos que aparecen antes y después de ese núcleo, por decirlo de algún modo, no mítico, ¿sí? Que son esos dos versículos que representan la liturgia. Los dos mitos fundamentales y antagónicos son una mujer, por un lado, y un monstruo, el enorme dragón rojo. Ambos aparecen como señales en el cielo. Las señales transmiten un mensaje y orientan la acción de la comunidad. Para eso están. Empiezo a leer desde el versículo 1. Y apareció en el cielo un gran signo. Una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo, como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Freno acá. La mujer en el Antiguo Testamento representa al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el profeta Isaías, por poner un ejemplo. Y el dragón en el Antiguo Testamento representa a los enemigos del pueblo. Ambas imágenes claramente están representando la vida y la muerte, con un profundo mensaje de esperanza. ¿Cuál es? Y el triunfo de la vida, definitivo. Desde siempre la tradición cristiana ha visto en esta mujer a María, la nueva mujer, en referencia al capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan? El que se suele llamar el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación, cuando Dios le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Él, el descendiente de la mujer, te pisará la cabeza mientras tú acechas su talón. Y de hecho a María, la Inmaculada Concepción, la representamos con las 12 estrellas arriba y con una serpiente en los pies y con la luna. Bueno, las imágenes en realidad tienen una influencia de la mitología egipcia, mesopotámica, romana. Estas imágenes aparecen en toda la mitología. Está todo bien con María, pero acá está representada más bien la comunidad. Igual las imágenes, que ya lo dijimos, los símbolos son polisémicos, no tenemos por qué enfrascarnos con uno. Pero esto es más bien el parto del cual se está hablando acá, es el parto de la comunidad, es la cruz. En referencia, ¿se acuerdan el Evangelio de Juan, capítulo 16, 20-22? Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar, el mundo en cambio se alegrará. Ustedes están tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. ¿Ven? La referencia a para devorar a su hijo en cuanto naciera hace referencia a Herodes, pero ahí ya nos tendríamos que ir a María. Y acá evidentemente se está hablando de esta versión comunitaria, cuando hablábamos del pueblo de los santos del Altísimo en el libro de Daniel. Más vale habría que orientarse por el lado de la comunidad. Sigo, versículos 7 al 9.
Entonces se abrió una batalla en el cielo, se libró, perdón, una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles. Pero fueron vencidos y expulsados del cielo, y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Aquí aparece otro mito típico, la guerra entre Miguel y sus ángeles, y el monstruo y sus ángeles, los dos bandos que van a aparecer frecuentemente. Miguel, ¿qué significa? ¿Quién como Dios? Está tomado de Daniel. En el libro de Daniel aparece en el capítulo 10, en el capítulo 12, en el capítulo 13. En 12.1 dice, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Dice concretamente, ¿no? Es una figura mítica que representa la fuerza trascendente y espiritual del pueblo de Dios que está preparado para la batalla en el cielo. Acá hay una lucha. La batalla en la tierra entre la comunidad y el imperio es la parte visible de la historia. A esta le corresponde entonces una batalla trascendente, espiritual en el cielo, que es en la que en última instancia se juega y se decide la profundidad de la historia. Esa es la que decide. Es el combate espiritual que decíamos antes de la carta a los Efesios, no lo vuelvo a leer, Efesios capítulo 6, versículo 12. En esta batalla, Satanás es vencido y arrojado a la tierra, como dice el versículo 9. En Lucas 10, 18 dice, él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en Juan 12, 31 dice, ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Satanás acá aparece como personificación del mal, es un mito que expresa la realidad histórica del mal, que es lo que importa. Sigo, versículos 10 al 12. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes. Pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. En el centro del capítulo está el canto de victoria, versículos 10 y 11. Es la única parte no mítica del relato, lo que habíamos dicho antes. Es la clave para interpretar el capítulo desde una perspectiva histórico-teológica. Está en paralelo con el capítulo 11, versículo 15. ¿Se acuerdan? La séptima trompeta. Otra vez dice, ya llegó, listo. Lo central en ambos textos es que ha llegado el reino de Dios. Fíjense la fuerza de los términos. Sotería, dinamis, basileia, exusía. Salvación, poder, reino, soberanía, tremendo. El reino llega porque Satanás fue derrotado. Y los mártires son los que lo derrotan por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Vuelve a aparecer otra vez esta idea. 13 al 18. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante 3 años y medio lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara, pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Y yo me quedé de pie sobre la playa. Aparece Juan mirando todo esto, tremendo. Tenemos aquí el otro relato mítico que se desarrolla ahora en la tierra. La persecución, de la mujer. Las dos alas del águila representan a la misma comunidad que con la ayuda de Dios vuela al desierto, que va a terminar siendo el lugar de la salvación. De hecho, en el Éxodo es el lugar de la salvación. ¿Dónde es alimentada?
Ella es semejante a Elías, que huyendo de la persecución, ¿se acuerdan? Fue fortalecido por un alimento celestial, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Referencia a la Eucaristía. Acuérdense que la mujer estábamos hablando de la comunidad. Referencia a la Eucaristía. El desierto, símbolo del éxodo. ¿Por qué? Y por el lugar donde el pueblo consigue su liberación, por un lado, pero además porque es el lugar donde encuentra su identidad. Y también la tierra aparece personificada, viene en ayuda de la comunidad. Puede que remita tal vez al pueblo de la tierra, ¿se acuerdan los Am Haaretz? Puede que represente a los pobres, justamente. Tal vez. Y otra vez aparece el tema del tiempo, ¿no? Los 3 años y medio. En el versículo 14, otra vez el tiempo de la prueba, el tiempo de la persecución. Entramos en el capítulo 13. El capítulo 13 se desarrolla todo en la tierra donde las bestias triunfan y los cristianos son derrotados. O sea, exactamente lo contrario de lo que se describe en el capítulo 12. ¿Expresa qué cosa? Y la historia tal como la percibe la comunidad, y debe ser, y que tiene que leerla la comunidad, aunque la perciba de esa manera, tiene que leerla a la luz del capítulo anterior. Se divide en 2 partes, claramente señaladas. Del versículo 1 al 10, la bestia que surge del mar. Versículos 11 al 18, la bestia que surge de la tierra. En adelante será llamado el falso profeta, como ya lo habíamos visto que apareció en el capítulo 16, ¿no? Que nosotros ya lo vimos, el septenario de las copas. La bestia que surge del mar es la figura dominante en todo el capítulo, se la nombra 15 veces. Igualmente será la figura central del capítulo 17 que vendrá más adelante. Vamos a leer. Arranco del versículo 1. Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia y todos adoraron al dragón porque él le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia diciendo: ¿quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? El mar, ya lo saben, símbolo del caos, del mal, del mar de Occidente, de donde vienen los romanos. Está todo mal con el mar. 7 cabezas y 10 cuernos. Que en el capítulo 12, versículo 3, el dragón, en el capítulo 17, siempre están expresando el aparato de dominación del Imperio Romano. Los cuernos representan el poder. Pantera, oso, león, y como aparecen las bestias en el libro de Daniel, en el capítulo 7, del versículo 1 al 8, aparecen con una descripción muy parecida. El dragón le dio poder, trono e imperio. La conclusión es clarísima. El Imperio Romano recibe el poder de Satanás, ni más ni menos. Tenemos acá una afirmación de lo que podemos llamar teología política. No tiene un poder o autoridad propios. Detrás está Satanás. Detrás del imperio está Satanás. Y en el versículo 4 aparece la misma idea. En el versículo 3, ¿vieron que dice, habla de una herida de muerte, pero que la cicatriz ya estaba curada? Hipótesis 1, parodia o burla de Cristo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, el cordero degollado pero de pie. Leyenda de Nerón resucitado. Se había corrido la bolilla que Nerón se había suicidado, pero que había resucitado. Y entonces muchas veces se hablaba del regreso de Nerón. Esto
Esto lo vamos a volver a mencionar porque aparece en varias oportunidades y puede ser un buen lugar de interpretación ¿sí? O el imperio herido de muerte, un simbolismo mucho más transparente, un imperio que ya está herido de muerte, por lo tanto, Satanás ya derrotado, que sería lo que dijo el capítulo 12. Dejémoslo ahí descansar. El versículo 4 habla de la adoración al dragón y seguramente se está refiriendo al culto imperial. Fíjense cómo se lo llama en el versículo 7. ¿Quién puede ser como la bestia? ¿Se acuerdan lo que significaba Miguel, que era quién como Dios? Bueno, la respuesta implícita, ¿cuál es? Y nada, nadie es como la bestia. La adoración del imperio consiste justamente en su absolutización y sometimiento, somete todo, por eso nada se le puede igualar. En el Antiguo Testamento tenemos expresiones similares, pero referidas a Dios. ¿Quién como tú, admirable entre los santos, terrible? En Éxodo 15, por ejemplo, o en Isaías 44. Por lo tanto, se trata de una crítica anti-idolátrica en el caso del Antiguo Testamento. Justamente no hay nada que se le iguale a Dios. Pero también existe otra tradición bíblica que puede ser complementaria a esta. ¿Quién es como Dios? Y todos, por otra parte. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que la recibieron, se está refiriendo a la palabra, ¿no? A los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Puede ser una línea de interpretación muy interesante esta. Jesús en el Apocalipsis estaría actuando conforme a esta tradición. Al contrario de la bestia, promete darle al vencedor el poder que él mismo ha recibido del Padre. ¿Se acuerdan en el contexto de las cartas? En Apocalipsis 2, versículos 26 al 28, una de las promesas dice: al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá con un cetro de hierro y las destrozará como un vaso de arcilla, con el mismo poder que yo recibí del Padre, y también le daré la estrella de la mañana. Podríamos interpretarlo por este lado. Muy interesante. Sigo. Versículos 5 al 8. Y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. En el versículo 5 y 7 también se menciona la autoridad de la bestia, pero con el verbo en pasivo. Se permitió 2 veces, se le dio poder 2 veces. Toda la acción de la bestia está bajo el control último de Dios. El poder de la bestia no es absoluto, y Satanás, además, ya fue derrotado en el cielo. Capítulo 12, ¿sí? En relación con la carta a los romanos, ¿se acuerdan? Carta a los romanos, capítulo 13, versículo 1, todo el poder viene de Dios y es bueno, esta reflexión que hace Pablo. Y, digamos, no es contradictorio. Cuando el imperio se transforma en bestia, el poder ahí se vuelve perverso y criminal. El Apocalipsis hace un discernimiento entre el poder que viene de Dios y el que llega a ser criminal y blasfemo, como se representa acá, cuando está en manos de la bestia. Otra vez aparece el tema de 3,5, expresado nada más que ahora en 42 meses, 3 años y medio, otra vez, ¿no? También un tiempo limitado. En el versículo 6 se especifican las realidades que la bestia pervierte con su discurso. Fíjense, el nombre de Dios, o sea, su esencia, lo que Dios es, su santuario,
o sea, su presencia en la historia, su comunidad, ya lo habíamos visto en el capítulo 11. Los habitantes del cielo, ¿quiénes son? Los creyentes y los santos. Esto es lo que queda pervertido. Y en el versículo 7 habla de combatir a los santos hasta vencerlos. Clara referencia a la persecución. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, había dicho, el Cordero compra con su sangre personas de toda raza, lengua, pueblo y nación. Fíjense el contraste. El poder de Jesús es universal, lo adquiere en la cruz y es liberador. El poder de la bestia también es universal, lo recibe de Satanás, pero es opresor. Viene el contraste marcado. Versículos 9, 10. El que pueda entender, que entienda. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel. El que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Es una exhortación a la resistencia y a la fe. El texto se inspira en Jeremías capítulo 15, versículo 2 y en Jeremías 43, versículo 11. Aparece más o menos la misma idea. El sentido del texto es prevenir a la comunidad acerca de los riesgos de la resistencia y del testimonio contra la bestia. Algunos, de hecho, irán a la cárcel, otros morirán por la espada. Esto ya lo sabemos. Es lo que de hecho les iba a pasar y lo que de hecho pasó. 11 al 18. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia y aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba el servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente. De manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana. 666, el famoso 666. A ver. La bestia de la tierra, el falso profeta. ¿De a quién más? En los versículos 11-12 se nos describe la naturaleza y la misión del falso profeta. Solo aquí se le llama bestia. Su apariencia de cordero, pero habla como el dragón. Es Satanás el que habla a través del falso profeta, el mismo que le había dado poder a la bestia. Fíjense, dragón, bestia y falso profeta hacen una suerte de antitrinidad, igual que como había aparecido en el capítulo 16, en el movimiento antiprofético, ¿se acuerdan que estuvimos analizando? En el impas entre la sexta y la séptima copa. En el versículo 13 y 14 y aparecen los métodos de dominación del imperio, grandes prodigios, hacer descender fuego. ¿Se refiere al incendio de Roma esto? Tal vez, pero aparte, simbólicamente, es el milagro profético por excelencia. ¿Se acuerdan de Elías con los profetas de Baal en el primer libro de los Reyes, capítulo 18? Justamente, el tema es hacer descender el fuego del cielo. Versículo 14 y 15, la imagen expresada en las monedas, seguramente, en las estatuas de los emperadores. Y otra vez, mejor dicho, en 2 oportunidades vuelve a aparecer el tema este de la herida y que revivió, vuelve a aparecer el tema. La imagen de la bestia tiene vida, es real, puede hablar, puede matar, de hecho lo hace, representa a los emperadores, más simbólicamente al dinero, al poder. En el versículo 18 aparece finalmente el 666. Hay varias pistas de interpretación sobre esto. Total imperfección, porque el 6 es el número más cercano al 7, pero que no llega, y repetido 3 veces,
sería como otra vez lo que decíamos recién, como una antitrinidad. Algunos textos antiguos también, en vez de decir 666, dicen 616. A mí la que más me gusta, a pesar de que, bueno, fue buscada, ¿sí? En hebreo y en griego pasa como en latín, que no hay signos distintos para expresar los números y otros signos distintos para expresar las letras, sino que los mismos signos se pueden usar para expresar una letra o para expresar un número. Vieron que, qué sé yo, en latín los números romanos, la L además es 50, la I además es 1, bueno, y así sucesivamente. Bueno, con el hebreo pasa exactamente lo mismo. Entonces, cualquier palabra puede ser leída numéricamente y viceversa. ¿Ok? Bueno, si uno suma los valores de las letras correspondientes a Nerón César y le pone al lado el valor de cada una de las letras hebreas y la suma da 666. Esto es un dato interesante, interesante. A ver, todo el capítulo es un análisis crítico de la estructura de opresión del Imperio Romano. La comunidad cristiana representa la resistencia al imperio, los únicos que están ofreciendo resistencia. Acuérdense cuando decía, eres digno de recibir el honor, era confrontativo, el emperador no es digno, el que es digno es el cordero, ¿bien? El imperio, como dijimos antes, es lo bestial de la historia, el pueblo de Dios, o sea, la comunidad cristiana, y representa lo humano. La bestia es ante todo la totalidad de la estructura imperial, es todo un sistema, y total, digamos, con todas sus dimensiones, económica, política, social, pero sobre todo religiosa, y teológica y espiritual. Un elemento central del capítulo es el tema de la adoración de la bestia. El imperio romano está idolatrizado, es un ídolo como el Baal del Antiguo Testamento. Y los adoradores de la bestia se han transformado en objetos. Fíjense la paradoja. La estructura histórica del imperio se ha transformado en sujeto absoluto. ¿Quién como la bestia? Dice. Es la inversión del orden. La estructura pasa a ser sujeto y los sujetos pasan a ser objeto. Maravilloso el mensaje que hay detrás. La mayor peligrosidad de la idolatría es su capacidad de destruir lo espiritual. ¿Se acuerdan? El nombre de Dios, su santuario. Juan nos está describiendo algunos de los mecanismos ideológicos de este sistema idolátrico. Las grandes señales son susceptibles de ser interpretadas como las grandes obras y las grandes realizaciones que puede obrar el imperio, ¿no? a través de sus múltiples medios. El imperio romano, de hecho, hacía maravillas. En la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice: la venida del impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Estamos en la misma línea de interpretación,